Hola, va a ser un video para hacer estiramientos. Yo acabo de llegar de correr, hice más o menos unos 8 kilómetros. 6 kilómetros de esos 8 fueron en velocidad, entonces necesito mucho estiramiento hoy. Entonces quiero compartir con ustedes lo que yo hago cuando llego de correr y que de igual forma les sirva como una guía cuando ustedes lleguen a la casa o cuando terminen de correr y quieran hacer sus estiramientos. Yo soy muy amante de estirar en el piso porque vamos a eliminar fuerzas, vamos a eliminar cualquier tipo de esfuerzo que puedan estar haciendo los músculos. Arrancamos con la posición de mariposa, la espalda recta, siempre la espalda recta, y vamos a aletear la mariposa. Al aletear vamos contando del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos hacia adelante, siempre la espalda recta, agarrarnos de los pies y vamos a jalar. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estando ahí, van a sostener con la espalda recta, nada de encorvarse. La idea no es llevar la frente al piso teniendo la espalda curva, porque no vamos a estar estirando la parte baja de la espalda, ni los glúteos, ni vamos a estar presionando la parte interna de las piernas, que es lo que queremos estirar. Entonces, espalda recta y vamos a sostener abajo contando del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguiente ejercicio, vamos a hacer la media mariposa. Una pierna queda al frente, la otra va al lado y vamos a girar el pecho hacia la rodilla. La idea es que el pecho busque la rodilla, no la cabeza. ¿Okay? Si hacemos la cabeza, que es la parte que no queremos, vamos a hacer algo como así y realmente vamos a estar desaprovechando mucho lo que estamos haciendo. Vamos a ir de pecho a rodilla buscando estirar los isquiotibiales, la parte de atrás de la pierna. De la misma forma estamos estirando esta parte de la espalda, la parte baja, y las pantorrillas. Entonces aquí estamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sostiene. Respira, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. 10. Vamos a cambiar de pierna, la misma posición hacia el otro lado. Es el pecho el que busca la rodilla, recuerden, no es la cabeza. Vamos, 1, 2, 3. Se pueden agarrar del piso, se pueden agarrar de la pantorrilla. Si están muy de buenas, se pueden buscar el tobillo, el talón. Yo acabo de llegar a entrenar y uno recién corre, está muy tieso. Entonces me cuesta mucho, y ustedes saben que soy bien flexible, pero me cuesta mucho agarrarme el talón. Entonces al empezar solamente me agarro de aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltamos. Vamos a poner las dos piernas al frente. Lo podemos hacer de lado sobre el tapete o al frente. Pero lo voy a hacer de lado para mostrarles la forma en que tiene que estar la espalda. Vamos a estirar la espalda. Las piernas, en la medida de lo posible, van a estar estiradas. Las pueden poner en punta o con los pies flexionados hacia arriba. Cualquiera de los dos trabaja músculos diferentes, así que lo pueden ir alternando. Unos días lo trabajan en punta y otros días lo pueden trabajar con los pies flexionados.
Pero bueno, vamos recto y vamos a bajar y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De nuevo es el pecho el que busca las rodillas, no la cabeza. La cabeza siempre va recta. Y una vez estamos acá, llegamos a 10, vamos a sostener. Si están muy fuertes hoy, se pueden agarrar de los talones súper bien, si no tobillos, o simplemente se agarran de las pantorrillas. Y acá lo sostienen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y relajan. Vamos a abrir las piernas. Y acá, ¿cuál es la idea? La idea es que saquen las nalgas sin pena de aquí de donde se les atraviesen y se sienten sobre los huesos de la cola. ¿Sí? Esos que tallan cuando uno se sienta en las piernas de alguien, bueno, ahí se tienen que sentar. Para los hombres esto es un ejercicio muy difícil, entonces ustedes van a sentir que están como así, pero con el tiempo la cadera va soltando. Así sea que ustedes tengan que cerrar más las piernas, siempre busquen sentarse sobre los huesos de la cadera para que le expliquen al cuerpo qué es lo que ustedes le van a pedir a largo plazo. Entonces digamos que esta es la posición. Vamos a abrir, en mi caso voy a abrir un poco más, pero ustedes pueden dejarlos más cerrados o los pueden abrir más como quieran y como se sientan más cómodos. Y aquí vamos a ir hacia el frente de nuevo, espalda recta, y vamos a bajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí sostienen, se agarran de algún lado de las pantorrillas, de los tobillos, los talones, la punta del pie, bueno, de donde quieran agarrarse, y sostienen ahí. Vamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos sosteniendo y vamos a pasar los brazos atrás para ponerle un poco de peso para ayudarle a la gravedad. Y ahí vamos a subir los brazos. Va a doler un poco. Estirar duele, ya les he dicho muchas veces, pero no estirar les va a doler mucho más. Pues aquí vamos a subir y con la gravedad, con el peso que va ejerciendo el brazo, los brazos, vamos bajando un poco más. Pero esto no lo vamos a hacer mucho tiempo, solo un poco para soltar también la espalda. ¿Listo? Como estuve trabajando velocidad, los músculos del cuádriceps se cargan un poco más. Entonces vamos a trabajar estiramientos de cuádriceps. Les voy a mostrar de frente cómo es la posición, pero lo vamos a hacer de lado para tener más espacio. Traten de que las rodillas siempre estén juntas y van a sentir que estiran. Para algunos solo esta posición es un estiramiento suficiente, sobre todo porque hay quienes tienen los tendones y los ligamentos de las rodillas muy tiesos, muy tensos, y ni siquiera este tipo de flexión es posible. Si ustedes empiezan y sienten que solo pueden estar en esta posición, háganlo, pero que ese sea el estiramiento y que de pronto hagan un poco de tensión hacia abajo para que vayan soltando. Vamos a empezar sentándonos sobre los pies para estirar la fascia plantar, y esto va a soltar un poco, ayudar a soltar un poco los pies, los dedos, el tendón, los tendones de Aquiles y toda la parte de adelante del pie. Es un ejercicio muy sencillo que casi no se hace, pero ayuda muchísimo para evitar lesiones en la fascia plantar. Entonces, bueno, ahí lo sostenemos, no necesitamos hacer presión, podemos inclinarnos hacia adelante un poco para soltar
y volvernos a sentar sobre los pies. Ahora vamos a bajarlos. Esto va a estar estirándonos de una forma muy sutil los músculos de la tibia. Para aquellas personas que sufren de periostitis o de shin splints que llaman, estos son ejercicios muy buenos porque ayudan a estirar los músculos de la parte de adelante de la pierna, que rara vez uno los estira y que también son los que llevan a que den ese tipo de inflamaciones. Entonces, bueno, vamos con este. Aquí les voy a pedir para estirar los flexores de cadera y los cuádriceps, que nos vamos hacia atrás. Vamos a caminar con los brazos hacia atrás. Si sienten que pueden, traten de poner los codos en el piso. No es fácil. Siempre recuerden mantener las rodillas juntas y las piernas juntas. No dejen que se les abra, porque no van a estar estirando de igual forma la parte de los abdominales que conectan con las piernas del abdominal bajo. Y así van en esta posición sí los pueden estirar. Vamos a bajar los dos codos al piso. Vamos a respirar. Relájense en esa posición. Si pueden, si sienten que el cuerpo les da, traten de poner los hombros en el piso. Si no pueden, no se preocupen, quédense sobre los codos o sobre las manos. Aquí vamos a generar muchísima más presión sobre los ligamentos de la rodilla, pero también vamos a ayudar en la parte de la espalda baja. Vamos como una especie de masaje, porque está cogiendo todos los músculos y los está comprimiendo. Pero las rodillas son las que más sienten este ejercicio. Si se dan cuenta, a mí se me tienden a abrir las piernas, entonces yo tengo que hacer el esfuerzo de mantenerlas cerradas. Esto se va mejorando a medida que uno va respirando. Vamos a inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Lentamente, vamos a codos, luego a brazos y vamos a pasar a la postura del niño, la postura tan conocida del yoga, que parece muy sencilla pero realmente descansa bastante la espalda y los brazos. Ahí vamos a respirar, ¿ok? Yo hago el conteo, ustedes simplemente cierren los ojos, hagan silencio y esperen hasta que mi voz los despierte. Listo. Vamos a estirar ahora un poco las pantorrillas en la posición del perro mirando hacia abajo. Vamos a dejar el peso acá y vamos a buscar tocar el piso. Si no es posible en el primer intento, vamos a caminarlo. Vamos a hacer flexión y el otro, mientras uno empuja, el otro recoge. Y vamos a ayudar con la cadera a empujar la pierna hacia el piso para que la pantorrilla pueda estirar. Cambiamos. Recuerden presionar con la cadera para que la pantorrilla baje. Siempre respirando. La otra. Ya que hemos trabajado entonces la pantorrilla una por una, vamos a trabajar las dos al tiempo.
el peso va a estar sobre los brazos, no sobre las piernas. Entonces vamos a balancear hacia adelante y hacia atrás. Vamos adelante, atrás. Siéntalo en las pantorrillas y en la parte y en los isquiotibiales. Atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, y aquí vamos a presionar hacia abajo el pecho, como tratando de llevar el pecho, bueno, más que hacia abajo, hacia las rodillas, tratando de llevar el pecho hacia las rodillas. Entonces vamos, y pecho a las rodillas, la cabeza hacia abajo, el pecho hacia las rodillas. Soltamos y volvemos a la postura del niño para relajar un poco los brazos. Ya vamos a terminar. Vamos a dar una vuelta. Acostémonos boca arriba. Relajen un poco la espalda. Vamos a llevar rodillas al pecho. Abrazamos las rodillas y vamos a darle un masaje suave a la espalda hacia los lados. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos adelante, atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí soltamos. Vamos a estirar con ganas, como si acabáramos de despertar. Estiramos de aquí como quien jala. Imaginen que alguien está jalando la punta de los pies. Y estiran un poco un pie hacia debajo, luego el otro pie. Y listo. Eso fue todo. Ya. Entonces, nada, están súper bienvenidos a seguir viendo los videos, a seguir usándolos después de sus entrenamientos. La idea es que corran y después de correr puedan estirar. Entonces voy a ir haciendo otros videos que se los voy a compartir. Gracias por compartir conmigo hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios. Y nada, suscríbanse en el recuadro rojo.